Muy buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Laico Museos Más, que pertenece a la Fundación Tu Imagina. Hoy tenemos un especial súper lleno de mucho aprendizaje. Hoy vamos a hablar con Cristian Díaz y desde Argentina nos va a socializar y nos va a hablar sobre el manual de los museos. Hola Cristian, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ada? Muy buenas noches. La verdad que estoy muy bien y encantado de poder charlar un rato sobre museos. Qué mejor. Cristian, detrás de bambalinas, detrás de cámaras hablábamos sobre la estructura del programa y de cómo abordar. De entrada, quiero decirte que muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y decirte que en público, que hace rato que estamos conectados, pero que primera vez que podemos hablar. Eh, Hace más de 4 años te sigo a través de unos news que envías a correos y donde siempre me pones a reflexionar, pero me ha parecido bastante interesante este producto que ha sacado, un manual de los museos. Eh, eh, si es que es posible que tengan un manual y ver la intencionalidad de ese manual, ¿verdad? Es parte de lo que nos reúne hoy. Ese manual de los museos y las iniciativas digitales que estás desarrollando alrededor de la temática cultural. Cristian, el público es tuyo. Ya veo que se están conectando en todas nuestras 5 redes y pues dinos quién es Cristian y cómo llegas a este mundo, qué haces, a qué te dedicas, dónde estás ahora mismo. Bien, bien. En estos momentos, mira, voy de lo bien individual y particular a lo más amplio. Estoy en mi casa, en el barrio de Villamitre, de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Eh, Trabajo hace mucho en el mundo de los museos. Comencé a trabajar en los museos de arte, lo que hoy son los dos museos, Museo de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo. Estudié diseño en comunicación visual. Eh, de los museos de arte trabajé en gestión y la comunicación. El cargo efectivo era la comunicación de esos museos de arte. Pero también, bueno, museos en los que generalmente hacemos un poco de todo todos, cada cual con su formación, su profesión y su área, pero todos nos juntamos a trabajar. Después fui director de ese museo, de los museos de Bellas Artes y de Arte Contemporáneo. De ahí pasé a ser el director general de museos de la ciudad de Bahía Blanca. Todos son museos o cargos del Estado, museos municipales. Y actualmente estoy en la dirección de Museos Caseros, que es uno de los museos, el museo más nuevito de la ciudad de Bahía Blanca. Y por otro lado, llevo adelante, que es con lo que me presento, es por los museos. Por los museos es ese newsletter que empecé a escribir hace unos años con la intención de contar los museos y poder traer a toda persona o animal que anduviese por la ciudad o por el mundo que entrara a un museo. Tratando de contar justamente ese primer año fue contar cuáles son los museos que hay en la ciudad y qué tienen los museos, como una manera de decir, bueno, te cuento dónde están, de qué tratan, qué tienen, y ahora te toca a vos acercarte, conocerlos, experimentarlos y seguramente disfrutarlos. Después ese newsletter fue cambiando un poco, ya no fue hablar de todos los museos, sino de hablar eh, a partir un poco de museos caseros, pero en realidad de esa idea que tiene el museo
tomando la frase del decálogo de Orhan Pamuk, que el futuro de los museos estará en nuestras casas. Entonces, tomar eso que es lo que es museable, trabajar con la memoria, trabajar con los objetos, con las historias que hay detrás de los objetos. Y ahí se fue cambiando el newsletter, y te contaba antes, en este back, antes de conectarnos, que también la intención mía siempre fue contar a los museos, transmitir ese gusto que tengo por los museos, ese interés que tengo por los museos y todo lo importante que son los museos para todos, aunque no los visitemos constantemente o con mucha frecuencia. Y siempre con una cuestión, apoyándome mucho en temas de comunicación y cómo llegar, y cómo con este cambio tecnológico, como decías, con lo digital, pero también fuertemente con lo presencial, con qué pasa en la calle y en los museos. Y hace unos años también empecé a jugar de alguna manera para tomármelo profesionalmente, en serio, pero jugando. No perder esa capacidad de seguir jugando y divertirnos en el hacer. Y fue así como un primer experimento, entre otras cosas, tenía que ver con pensar venía un martes 13, y bueno, martes 13, con todas las consecuencias que puede tener de desgracia, digo, bueno, igual a ver cómo nos podemos parar desde los museos de ahí. Fue armar un refranóscopo. Ya ni me sale pronunciarlo. El término, para que las personas, así como me lo explicaste, entre claro, refranes, es una mezcla de refranes con horóscopo, pero era hablar en cada uno de los refranes algo que tuvieran los museos de Bahía, ya sea de los horarios en los que está abierto, los días que cerraba, o objetos o temáticas de la colección o de alguna actividad que tuviese. Entonces eso duró hasta que se me acabaron los refranes, 3 o 4 newsletters, funcionaron muy bien esos, y después fue seguir pensando siempre en cómo seguir hablando de esto, y apareció casi de casualidad, trabajando en el museo con el equipo, la idea del diccionario cítrico, que es justamente empezar a ver esas palabras que de tanto repetirlas ya las usamos para cualquier cosa, y a veces no es necesario y hasta pierden el sentido original que deberían tener las palabras. Y al diccionario empezó a pasar algo que también tiene una cuestión ácida, el diccionario, por eso es cítrico, también tiene que ver con esto de las palabras, y seguir pensando en los museos, que ahí estamos en un contexto nacional en Argentina de cierres de museos. Cierres de museos, o además de cierres de museos, de financiamiento, cortes de contratos, cortes de cargos concursados para poner. Entonces pensaba en eso, qué está pasando, que lo he dicho mucho lo he escrito mucho en el newsletter de los últimos 2 años, año y medio. ¿Qué nos está pasando que no reaccionamos? Por un lado, obviamente están pasando tantas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo yo reacciono con los museos? ¿Qué es lo que mi lugar en el que me muevo, trabajo, mi profesión? Pero ¿cómo podemos hacer para tener una defensa también de estos espacios culturales y de todo lo que eso implica? Y ahí fue como nace el manual de uso, que lo digo en algún momento escrito, pero es pensar en que los conozcamos, en que sepamos qué es lo que sucede dentro de los museos, qué son los museos por dentro de lo que vemos y lo que no vemos en una muestra, en el backstage, por llamarlo de alguna manera. Empezar a conocerlos para quererlos, y si los conocemos y los queremos, nos va a ser más fácil también defenderlos en un futuro en el que esperemos pueda parar esto que está sucediendo a nivel nacional, sobre todo con los museos nacionales. Hay
hay unas, eh, hay unos interrogantes que le surgen a uno cuando uno ve, bueno, te voy a tratar de hacerte un comparativo. Dale. Voy a comprar una máquina que nunca he utilizado. Puede ser una máquina de estas caseras que vienen ahora todas con una serie de botones. Una licuadora puede ser. Una licuadora que el panel ya de por sí no es el típico tradicional de una perilla, sino que viene con un panel touch digital y viene programable. Entonces, normalmente uno lee un manual o un resumen del manual, las instrucciones. A ver, para hielo, para hacer jugos, para esto, y uno se contextualiza en lo que es el museo. Perdón, en la máquina. Claro. Ahora, si llevamos ese concepto de manual de los museos, ¿verdad? Yo tendría que leerlo antes de ir a un museo o lo tendría que leer después de salir del museo para entender qué fue lo que visité. No, claro, bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo la pregunta, pero no es un manual, como el diccionario no cítrico no es un diccionario en términos de definición del diccionario, el manual no lo es, y el refranóscopo no era un horóscopo ni era un refrán. Es esa parte lúdica de pensarlo sí como un manual, porque vivimos, y sobre todo en lo digital, en todo es manual. Ay, no sé cómo se usa esto. Bueno, me miro un videito de YouTube y aprendo a ver cómo se usa y enseguida lo tenemos. Son esos manuales en audiovisual que tenemos. A mí me encantaban los que eran los libritos. Yo tengo el manual de mi auto, un Renault 12, por ejemplo, que es fantástico, que trae todas las piezas del auto, para qué sirve. Nunca lo leí porque no sé nada de auto, pero son hermosos. Ese era un dispositivo que parecía un Lego de hoy. Sí, tal cual, tal cual. Sí, hermosísimo. Pero no, este manual lo dice en su fundamentación, no pretende decirte qué es lo que hay que hacer o cómo hay que usarlo. Y Germán Pale, un colega en México, argentino, también lo daba vuelta a esto del manual de uso y decía, si nos dábamos cuenta que museo, y alterando las letras que conforman museo, podemos decir usemos. Y tiene que ver con eso, con la intención del manual, es usemos los museos. Oiga, sí. Sí, claro. La intención es esa. Usémoslos. Es un manual de uso de los museos que vamos a construir entre todos. Ahí está publicado el episodio 1, que teníamos que hablar de qué es un museo. En el episodio 1 tenemos la definición de la RAE, la definición del ICOM, que es el Consejo Mundial de Museos, que anualmente no, pero ocasionalmente se reúnen para armar esa definición de museos. La última se hizo en Praga en el 2022, pero venían de justamente un intento fallido de definirla, porque en esa primera definición, en el 2019, si no me equivoco, les había quedado afuera educación. Entonces, no se aprobó la nueva definición y recién en el 2022 se pudo definir. Entonces, esa cuestión de las definiciones y de los usos, a mí me interesa mucho porque, y en el primer episodio se ve, yo esbozo mis búsquedas de museo, pero también invito a otros 10 profesionales en ese episodio. Todos los episodios van a tener algún invitado según la temática que estemos abordando, que nos van a hacer aproximaciones a esas definiciones. No queremos dar nada cerrado. Como la idea que tengo, y no solo yo, por supuesto, de pensar un museo que lo construimos entre todos, entre los trabajadores del museo, entre los visitantes, entre aquellos que vienen a hacer alguna actividad al museo, sea un artista, si es un museo de arte o sea algún otro tallerista de alguna actividad. Entonces, el manual lo que pretende es eso, es generar
el placer por los museos, el conocerlos y el ver que hay múltiples maneras de pensar un museo, pero y de vivir un museo, pero que nos acerquemos y que esa experiencia puedan disfrutarla cada uno. Hay otro aspecto que me llama la atención. Dale. Normalmente, ya nos has comentado parte de dónde sale la inquietud, pero normalmente cuando uno planea un proyecto, y te lo digo muy personal, el hecho de que estemos acá, por ejemplo, en esta plataforma y Museo Más, sale precisamente de una inquietud. Cuando yo estaba estudiando, la inquietud era los estudios de público, educar el público. Y bueno, ¿cómo se educa el público? ¿Cómo puedo contribuir yo desde mi experticia, que no era la museología en ese momento, pero la museología me lo estaba planteando para que yo lo desarrollaba a modo de investigación? ¿Cómo desde mi cabecita puedo contribuir a ese punto con el público, a educar? Entonces yo considero que siempre hay algo que lo inspira a uno. Ya nos has comentado lo que has estudiado, dónde has trabajado, qué estás haciendo ahora, que estás dirigiendo el Museo Casero, que tienes un equipo muy colaborador con tu proceso de construcción de este manual, pero tuviste que vivir experiencias como director de esos museos que te sembraron esa inquietud, ese gusanillo. Aquí falta esto, aquí puedo contribuir con este manual. ¿Cuáles fueron esas experiencias? ¿Qué te pasó? ¿Qué viviste? Sí, no, súper. Detrás de bambalinas me decía, eso es muy amplio, pero algo nos puedes enseñar hoy. No, a ver, mirá. Me pasaron varias cosas, pero una tiene que ver. Yo me acerco a los museos primero más como artista, con obra a exponer a distintos museos. Y me pasaba ahí, me pasó algo con el tema de la conservación, porque las obras que yo presentaba tenían que ver con en el cruce con la tecnología. Me interesa muchísimo y trabajé mucho con el NetArt. Era a mediados de los 90 cuando empieza a aparecer, no en ese momento, pero a principios del 2000 empecé a trabajar mucho con el NetArt. Y enseguida me empezó a interesar mucho eso, cómo circulaba el arte con el NetArt por fuera de las instituciones. ¿Qué pasaba con las instituciones de institución, museo, que no venían a exponer esas obras ni adquirirlas para tenerlas en su acervo, ni a exhibirlas? No circulaba. Pero el NetArt no lo quería eso tampoco, justamente. Esa era la raíz del NetArt original. Y me empieza a pasar eso. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Y qué pasa cuando en un momento, a principios de los 2000, puedo armar una muestra sobre arte tecnológico? ¿Y qué pasaba? Ahí me empieza a preocupar, como decís vos, ¿qué pasa con el público? ¿Cuál es el público del museo, de este tipo de lenguajes del arte? ¿Dónde está? Y en general no concurría, y me empiezo a vincular con otros trabajadores de museos de distintos sectores, y es el público que asiste a los museos, en general te estoy hablando de años atrás, se va revirtiendo la cosa, pero años atrás son las escuelas, los museos abren poco horario, por distintos motivos, por falta de personal, por falta de personas. Y digo, si bien entiendo, porque por ejemplo uno de los motivos que cerraban un museo, el Museo del Traje, acá en Argentina, era por falta de público. Que no era así, por un lado. Nadie lo visitaba. Aparentemente, eso es lo que esgrimían desde el gobierno. Era un museo que sí se visitaba, no en los números que por ahí pretendían ellos, pero que tampoco me parece sea la relevancia del museo, que es medirla en cantidad de visitantes y público.
La relevancia sí está con lo que se hace con esas colecciones, cómo se trabajan, cómo se las cuida, cómo se mantienen, y sí generar el interés, que decía al principio, de la gente de formar parte de estos museos. Y ahí fue que hace como 15 años empecé a pensar en cómo hacemos para que la gente se acerque a los museos, conozca los museos y que se vaya porque en términos de comunicación yo sigo creyendo que la mejor comunicación es la boca en boca. O sea, que el que se va de un museo y le dice a alguien, ay, no sabes, vengo de este museo, anda a verlo, está buenísimo lo que hacen, está genial la muestra, tiene esto, lo otro, que más que, a ver que se entienda, la comunicación tiene sus armas, sus estrategias, sus profesionales detrás. Pero el boca en boca, que alguien de confianza venga y te diga, ¿conoces museos caseros? No, bueno, anda a conocerlo porque esto, lo otro, lo bueno, como también te puede pasar si te cuentan cosas negativas del espacio, por supuesto, que no deja de ser esa comunicación. Entonces, los objetivos y el poder pensarlo y las vivencias fueron esas, de decir, no, el museo está abierto, quiero que venga gente, además, que vengan las escuelas, por supuesto, que es ese público que siempre está en todos los museos, pero que la gente venga, o, como creo que te decían antes, que la gente sepa que tenemos estos museos, que son museos municipales, en el caso de Bahía Blanca, que sepa dónde están, cuáles son sus horarios y qué trabajan, cuál es su manera de trabajar, cuáles son sus colecciones, de qué va. Y después, bueno, por lo menos la gente sabe que están esos museos de determinada manera y que se puedan acercar a conocerlos, ese es el objetivo. Después, ¿cómo lo medimos? Ahí es complejo. Sí, decime. No, es complejo, ¿por qué? Después es complejo para ver cuál es la repercusión, o sea, puede venir, a mí me pasaba de pensar en las inauguraciones o eventos en particular que se llenan de gente y está fantástico, pero yo decía, yo quiero que venga gente después al museo, los días siguientes, porque aparte en la inauguración tiene un sentido muy importante para los museos hoy en día, de encuentro, de lugar de espacio de diálogo y demás, pero también vengamos luego, pero digo, a ver cómo podemos medir ese impacto de las acciones que estamos haciendo y que están funcionando. Y es medir esos pequeños cambios, como te decía antes. El objetivo siempre, a los equipos de trabajo con los que estoy, le digo, bueno, con esto tenemos que llegar a toda Bahía Blanca. Toda Bahía tiene que querer conocer los museos. Bueno, sabiendo que eso no va a suceder nunca, porque hay públicos, pero por lo menos sí tratar de llegarle a la mayor cantidad y a toda la gente y que sepan. Y después ir estando atento a esas devoluciones. Bueno, llegó al museo mezclado levemente, aunque sea con algún estudio de público, o ni siquiera eso, de decir, bueno, entró, ¿cómo te enteraste del museo? Poder tener ese diálogo con el visitante, decir, bueno, te vas, ¿qué te pareció? Ver los que vuelven. A nosotros en el museo, en Museos Caseros, nos pasó, tuvimos una experiencia que esas son las que no tiene que ver con tener 1000 personas por día en el museo, del número, sino que una visita que recibimos de alumnos de una escuela, uno de los chicos, fue un grupo de 30 alumnos, 15 días después trajo al padre a la presentación de un libro que hacíamos sobre la temática que es el arroyo que atraviesa la ciudad de Bahía Blanca, el arroyo Napotá, y lo trajo al padre. Y después el padre volvió a una actividad que hacíamos de un taller de jardín. Y ya está. Entonces dijimos, funcionó. Es 1, 2, es la familia, que claramente logramos ese cambio, que todo lo que nosotros planificamos en la visita o en la visita guiada de la escuela, en el material de la muestra, en los talleres, las distintas actividades, funcionó. Ese pequeño cambio, ese
ese interés a esa de 30, uno, en ese caso lo logramos y para nosotros es un montón. Y después habrá otros cambios que en los museos, como puede pasar en la literatura, en la película, que por ahí quedan boyando adentro, pero repercuten después. El impacto de esa visita al museo, capaz que está más adelante, que el trabajador del museo no pudo tener esa devolución inmediata, pero algo de esa visita en esa persona que visitó un museo impactó. Cristian, mira que hay una pregunta acá. Sí. Por interno me hacen, si alguien no tiene todo el manual, porque no han salido todos los podcasts que corresponden al manual. No, todavía no. Dice, si alguien quisiera empezar mañana, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos o los 3 primeros errores que se deben evitar para no perder tiempo, ni el momento, ni el esfuerzo, ni el recurso de la visita en un museo? O sea, nos están preguntando cuáles serían los 3 primeros pasos para ganar en esa visita y cuáles serían los 3 errores que debemos evitar en ese esfuerzo de la visita. Bien. Bueno, no, primero está bueno, está muy bien. Muy bien. No, lo primero es tratar de ver cuáles son nuestros intereses previos. Como vos me preguntabas a mí qué hay de mis vivencias o qué tengo yo que me puede atraer de algo, como si yo te dijera, según en la ciudad que estemos, o si viajamos la ciudad que visitamos, bueno, a mí me interesa el arte contemporáneo, o me interesa el deporte, o ver qué hay. Tratar de conocer, ya te digo, por las redes sociales, eso sería un primer paso, tratar de ver qué museo tengo cerca de donde yo vivo. Porque por ahí hay veces tenemos un museo a 4 cuadras y no nos enteramos, porque no tenemos en nuestro radar el visitar un museo. Son otras las actividades que planificamos para el ocio. O para lo que fuera. Entonces, primero eso. Segundo, acercarme y ver qué me pasa con ese museo. Tratar de hablar con alguien de ese museo también, que nos pueda transmitir esa idea que hay detrás del museo, a ver qué tiene la muestra, caminarlo el museo, verlo, qué hay que me puede interesar y qué me pasa con lo que estoy mirando, con los objetos, con las obras o con lo que fuera, y tratar de charlarlo, insisto, con alguien del personal de ese museo que nos reciba. Que seamos a mí me gusta pensar museos caseros como justamente como si fuera el visitante es alguien que invitamos a nuestra casa y lo recibimos y charlamos con él y nos interesa lo que nos está contando, donde seguramente algo que nos pueda contar sobre el caso, sobre nuestra muestra, por ejemplo, que es el Napostá o el barrio de Villamitre, que es sobre el que trabaja, lo vamos a poder incorporar a la muestra, va a completar la muestra ese aporte de ese visitante. Entonces, eso sería el otro paso. Y después lo que sí me parece que no... las contras es no pensar en que no me interesan los museos. Tal vez porque fui a uno que me aburrió o que no me gustó. Porque justamente esa muestra no tenía que ver con mis propios intereses, o esa muestra no mejoró nada, o no había personal con el que charlar, y fui medio obligado con la escuela y no le presté atención porque estaba en otra cosa. Entonces, darse otra oportunidad para conocer más museos y ver qué es lo que está pasando en esos museos. Y después entrar sin prejuicios. Ese sí me parece que es como un error que lo vivía mucho en el museo, sobre todo en el arte contemporáneo o en el arte visuales también.
No, yo no voy, mirá, no sabía que había un museo acá, pero yo no vengo porque no entiendo. Bueno, perfecto, no entiendas nada si querés. Seguramente que vas a entender más de lo que vos creés. No podrás tener ese conocimiento de un profesional formado en historia del arte o un artista y demás, pero vas a conocer, vas a tener otro conocimiento que te va a completar con esa obra que vos puedas estar viendo. Entonces, sin entrar, no importa que no conozcas mucho. Cuando entras a ver una película, tampoco por ahí, ¿sabes? ¿Qué, qué película es la que por ahí leíste algo o no, pero fuiste tal vez porque conocías al actor? Bueno, acá entra porque conoces al artista de repente y a ver qué te pasa con eso. Sabes, Cristian, escuchándote responder la pregunta de los tres primeros pasos y y los tres errores para evitarlos, me he acordado que yo uso una técnica que le llamo la del niño preguntón. Mm. La técnica del niño preguntón siempre la uso para tener claro el origen de lo que quiero analizar. Y la técnica del niño preguntón hace parte de una estrategia básica para buscar orígenes a los problemas. ¿Y en qué consiste? En preguntarse uno por qué. Entonces, la he aplicado mucho en los museos. Yo te comentaba que mi cabeza es muy cuadrada y que de una u otra forma estos programas y todo lo de la museología que está alrededor de mi labor diaria, pues se ha ido eh, puliendo. Sin embargo, cuando hay temáticas que no entiendo, yo la cuestiono con ¿y por qué lo habrán hecho? ¿Y por qué lo hicieron así? ¿Y por qué lo exponen así? ¿Y por qué la ficha técnica dice eso? ¿Y por qué? Normalmente la estrategia del por qué, que yo le llamo la del niño preguntón, se sugiere que uno haga 6 porqués de los porqués de los porqués. Normalmente esa estrategia a mí me funciona para buscar más allá y poder aprender algo de un montaje que no me gusta, de una pieza o una pieza artística o pieza visual que no entiendo, que es muy abstracta para mi formación, para encontrar en la narrativa de un texto curatorial una idea que yo no veo evidenciada en un recurrido, en una narrativa. Entonces, pienso que complementando lo que tú nos enseñas hoy, pensaría que cuando uno entra a un museo va a encontrar de pronto muchas sorpresas. Es como una ancheta, es como una canasta de regalos, ¿verdad? En donde todos vienen envueltos muy bonitos, pero tú no sabes qué viene dentro. ¿Qué es lo que? Exacto, Entonces exacto. pienso que esa estrategia de buscar siempre un motivo, un porqué, un origen, algo, lo ayuda a uno a entender la narrativa de que a veces está expuesta en un museo. Total, claro. Es que sí, esa es la base. O sea, de por eso, por qué iría a un museo? Porque seguramente encuentre algo, no en al primer museo que vaya, insisto con esto, porque por ahí es recorrer varios museos y encontraré, según mis gustos previos, algo que a mí me guste, pero está perfecto eso. ¿Por qué esto? ¿Por qué me cuentan esto? ¿Y qué es lo que no me están contando que me podrían estar contando de esto también? Porque es tanto lo que dice como lo que no dice un Mira, museo o una muestra. mira que hay acá, te debo cambiar de tema porque Dale, sí, ahí yo acá, leí dos preguntas recién. sí, acá tenemos unas preguntas. Gianmarco Sí, es estudiante mío. bien. Igual que yo, cabeza cuadrada. Y ha elegido una electiva que se llama Museos y Tecnología. Es un chino muy, pero muy inteligente en los productos que me ha mostrado. Mira, dice,
el diccionario o manual que mencionas, ¿de qué trata? Sinceramente no lo había escuchado. Se trata de terminologías que manejan entre interesados a la museología o se trata de una guía para aquellos involucrados o interesados. Esa es la primera Bien, pregunta. Y la segunda, que creo que complementaría lo que bien. estábamos hablando, según Sí. su experiencia y conocimiento, ¿cómo es la forma ideal de vivir plenamente un museo? ¿Y cuál es el tipo de público que más te emociona ver en los museos? Por ejemplo, niños, estudiantes, abuelos, adultos, etcétera. Bien, voy bien, Gianmarco. Súper interesante las preguntas. Te respondo las dos. No, el diccionario manual, una cosa es el diccionario que tiene una estructura en principio de diccionario. Eso, todo esto que estamos hablando pueden entrar a un newsletter, el newsletter que envío que es por los museos. eh, no, substack.com barra por los museos, o buscan por los museos en Instagram, por ejemplo, y ahí llegan. Y lo mismo, o Somos EI, que es la alianza que estamos haciendo para llevar adelante este manual audiovisual, estos videopodcasts. Y no, ahí dicen, los dos, ni el manual ni el diccionario, son para museólogos o para profesionales de la museología, sino que son para personas curiosas. El manual se define de esa manera. ¿Cuál es su público objetivo? Aquellas personas curiosas que justamente dicen, un museo, mira, a ver, y bueno, y es presentar qué es lo que sucede dentro de un museo. El primero es definir lo que es, qué es un museo. Y ese primer episodio lo vamos a hablar desde el primer coleccionismo, los gabinetes de curiosidades, cuando empieza a aparecer el Estado-Nación armando sus relatos. Después pasamos venimos a los ejemplos de Latinoamérica, cómo tanto desde Francia como desde Chile se empieza a pensar justamente en que las personas son lo más valioso de los museos y a partir de ahí empiezan a haber distintas corrientes. Pero es una presentación y 10 profesionales de distintas partes del mundo que nos dan en formato muy breve, ¿qué sería un museo hoy? Ese fue el primer episodio. Entonces, es una guía que construimos entre todos con la posibilidad esta que, por ejemplo, vos, Gianmarco, nos puedas estar dejando un comentario ahora a mí, acá en esta charla. El manual busca eso también, que haya comentarios, que haya críticas. ¿Por qué no? Decir esto no me parece que sea así, tal cosa, para hacer una construcción verdaderamente colectiva y tratando de completar en todos esos saberes, de esos, como decía Ada, de la cabeza rígida del ingeniero bueno, tiene ese conocimiento que puede ser, y lo es, súper útil en los museos. Y después, según mi experiencia y conocimiento, te diría que no hay una forma ideal de vivir plenamente un museo. Yo te diría que cada experiencia es distinta según cada persona y según el museo en el que está entrando, esa misma persona, vos, Gianmarco, entras a un museo de arte y lo vas a vivir de una manera que si entras a un... Bueno, por ejemplo, Ada, que me decía lo de museos más cultura, menos deporte. O sea, si ella ingresa en un museo del deporte, la experiencia, no sé cómo será, pero es muy distinta a la de un museo de arte o como tenemos en Bahía, que tenemos el museo más grande de Argentina, de tecnología, de computadoras de todas las épocas y demás, que es el Espacio Tech. Bueno, ahí seguramente Ada lo viva plenamente, mucho más plenamente que el Museo de Arte, que no quiere decir que no le interese algo de lo que vaya transitando en ese Museo de Arte. Pero no, ahí me parece que no hay una forma ideal. Es entrar con intención no de pasar de un lugar a otro como si estuviera recorriendo vidrieras, sino que, bueno, a ver qué hay acá. Y después, en cuanto a los públicos,
No, particularmente me interesan el público adolescente y el público adulto mayor. Nosotros trabajamos mucho en el museo actualmente con adultos mayores y con infancia y adolescencia. Hay una búsqueda ahí que son sobre todo infancia y adolescencia, me parece que son los más reacios a visitar o conocer un museo. Hablo siempre todo en términos generales, porque habrá algún adolescente capaz que dice, oye, yo voy a los museos, a mí me encantan. Sí, seguro, nosotros tenemos, y muchos de los museos de Bahía hay adolescentes frecuentándolos o siendo parte de los museos, pero en particular es como ese público que me interesa mucho. Aquí hay otra pregunta, Sí, Cristian, y creo de que David. sería la última y nos despedimos. Ah, Para, bien. para que no quede cortado En el el Instagram, live sí. en el Instagram. En el Instagram tuviste una aceptación que ni te cuento. Hubo más de 20 personas. Y en Muy bien. Instagram hay una pregunta. ¿Cuáles son las prácticas dentro de los museos con las que no estás de acuerdo o pueden mejorarse? La hace Punqueco. No sé si, a ver, no, 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 no. Trato de pensar en en las buenas prácticas y en todo caso en lo que podría no estar de acuerdo en algunas cuestiones, en algunas áreas que tienen que ver con profesionalizar, pero el panorama, insisto, de todos estos museos a lo largo de Latinoamérica o del mundo, museos más chicos y demás que tienen que se están reinventando constantemente, que hay profesionales en formación, que eso es fantástico, pero bueno, hay que tenerlos en términos de conservación, de archivo, de públicos, de comunicación, de cualquiera de las áreas. Me parece que no sé si como prácticas negativas, pero sí me gusta más pensarlo en términos de formación constante, que es un poco lo que hablábamos con Ada antes, de la propuesta de estos encuentros y demás, que sean de formación constante en el área que sea. A ver qué está pasando hoy en términos de conservación de lo digital, qué está pasando hoy en términos de comunicación, con quién es el profesional con quien podemos vincularnos para aprender en estas áreas y poder llevar adelante el mejor trabajo posible dentro del museo en el que estemos trabajando o que nos queramos acercar y nos interesa. Listo. David Garzón nos pregunta, dice, no tiene mucho que ver con el tema, pero dentro de poco voy a viajar a Buenos Aires. ¿Qué museo me recomiendas visitar? No, tiene mucho que ver, porque es poder recorrer un museo. Bueno, en principio, en Buenos Aires hay muchos museos. El primero que yo recomiendo visitar es el Museo Evita. El Museo Evita es un museo hermoso por cómo está trabajado, por la historia, por Evita y por todo lo que cuenta. Es un museo que va a dar para que aquel que lo visite se quede un buen tiempo. Yo cada vez que viajo, no te digo que voy, pero cada tanto suelo revisitarlo y me interesa mucho. Y después visitaría el Museo Nacional de Bellas Artes. Puedo recomendar muchos más, ¿eh? No es que digo esos dos. Pero bueno, en términos de recomendación, si recomiendo 50 museos, tampoco Mira, estaría recomendando mucho. Entonces, el Museo Evita y el Museo Nacional de Bellas Artes son dos museos que si los buscan en redes para empezar a ver antes de viajar, está genial. acá los chicos siguen preguntando, mira, dice Giancarlo, hablando de tecnología, ya que tocaste el tema del museo, Sí. ¿qué tan implicado te has visto en la implementación de algún tipo de tecnología en los museos donde trabajas o trabajaste? Y si te has visto implicado, ¿qué tan interesante te parece su uso para impulsar el interés sobre cualquier tipo de museos?
No, a mí, bueno, es que a mí, yo hace años, en 2014, 2015, empezamos a trabajar y a hablar, se hablaba ya de este nuevo paradigma, de lo que vino a cambiar en los museos la irrupción de Internet, años antes de lo que yo estoy hablando. Pero toda esa cuestión de lo digital, de tener hoy o una app o una web o un podcast o un video podcast o hacer un streaming o en 2015, 2016 desarrollé un proyecto para dos museos que era el de justamente tener, me interesaba ver cómo se movía la gente en el museo. Y habíamos trabajado con beacons, que eran unas balizas, era la traducción que tenían de Apple, que los ponías en determinados lugares del espacio. Se habían desarrollado con fines comerciales, para shoppings, por ejemplo. Pero habíamos armado un proyecto para trabajarlo en el museo y ver, te decía con Bluetooth trabajaba y el teléfono de la persona que ingresaba al museo te daba después por dónde se había movido, cuánto tiempo se había detenido delante de tal obra, de si había un texto que duraba 5 minutos y se había quedado los 5 minutos más o menos. Entonces eso nos iba a permitir, porque no lo pudimos desarrollar después, las cuestiones de la tecnología, o que no terminaron de desarrollarse, o que tuvieron valores muy altos y se hicieron inalcanzables para un museo chico. Pero la idea era esa, las experiencias que hicimos tenía que ver con justamente probar si yo pongo un texto que demora 5 minutos, la lectura, y la mayoría de los visitantes están 2 minutos frente a esa obra, bueno, hay algo que tendría que yo trabajar en esa parte de la muestra porque no está funcionando. Esos eran los objetivos. A mí me interesó siempre y me sigue interesando hoy cuestiones de digitalización también, de conservación de lo digital y demás, pero bueno, ahora en estos momentos no estamos trabajando mucho con tecnología, más que bueno, tecnología de hace 1000 años, alguna pantalla, alguna tablet con información que amplíe lo que está en la muestra. Juliana Caviccioli también es una estudiante de museos y tecnología. Mira, Mira. no sé si ya lo han hablado, se me cayó el internet un minuto. El Ay. manual tiene algún aspecto que lo diferencie de otro manual, el cual ayude a captar y a mantener el interés de una persona neurodivergente, ya sea al leerlo o alguna práctica para aplicar en el museo, en el propio museo. Siento que es un tema muy importante y que lo he visto y que pocos lo tocan, muy poco. Sí, es súper, súper importante. A ver, dos o tres cosas sobre lo mismo. Es súper importante, punto número uno. No se tocan en el manual, pero el manual está en construcción. Se difundió, se publicó ya el episodio 1, como decía antes, de qué es un museo hoy. Está grabado el 2 y después quedan por seguir. O sea que tranquilamente podemos tocar esos temas, pero no está hoy en lo que ya está hecho, digamos. Pero como esto recién empieza el manual, lo mismo como hablábamos antes del newsletter, también se puede abordar. Son temas que, como decís, realmente se tocan muy poco. Es un tema bien complejo porque hay que afectar la situación psicológica del visitante. Entonces pensaría que es un tema que se debe abordar con cuidado y con el apoyo creo que allí va psicólogo, psiquiatra, no sé qué tipo de profesional sea adecuado, y sobre todo un fortalecimiento que deben tener el equipo de educación o de educativa del área del museo. Sí, no en temas específicos como plantea Juliana, pero sí acá nosotros tuvimos este año, bueno, en los últimos 2 años, primero un temporal que arrasó con todo en Bahía Blanca y después una inundación fuerte que también arrasó con todo y sí trabajamos post inundación
con distintos especialistas de salud sobre el tema de salud mental, abordándolo desde los propios trabajadores, cómo seguimos trabajando cuando tuvimos en nuestra casa, yo no, pero sí algunos de los trabajadores de los museos de Bahía tuvieron 2 metros de agua dentro de su casa, donde por ahí perdieron todo. Entonces, ¿cómo seguimos trabajando y cómo trabajamos con gente que por ahí, o sea, en esto de también el museo sale de sus paredes y va al encuentro en otros espacios y ver cómo trabajamos eso. Claramente no estamos, hablo por mí y el equipo de trabajo, no estamos formados, tuvimos el asesoramiento del municipio que tuvo a disposición para toda la ciudad en todo, pero en esto en particular porque es algo que no solo por esta tragedia, sabemos que la salud mental es como un tema hoy en día, también justamente por el tema de los dispositivos y por múltiples motivos que no me voy a meter porque no es mi tema, pero sí que es algo, como dice Ada, de charlarlo con los profesionales de la materia para ver cómo incluirlo y trabajarlo en los museos. Bueno, Cristian, llevamos transmitiendo 57 minutos, estamos a 3. Yo te quiero dar las gracias por el tiempo, por el espacio. Mira, tuvo que pasar tanto tiempo hasta que por fin rescatara otra vez tu contacto. Gracias a LinkedIn que te ubiqué con otro documento que publicaste. Me place mucho todo lo que nos ha brindado y sé que contribuirá a seguir formando públicos y a llegar un poquito más, a acercarnos a la meta que tenemos con esta intención de los videos que hacemos o los programas que emitimos cada miércoles. Desde Bogotá, Colombia, te mando un fuerte abrazo y me encanta la labor que estás haciendo. Me encantó el primer podcast del Manual de Museos y lo voy a compartir con los chicos para que lo tomen de material y lo comencemos a discutir. Te cedo la palabra para que te despidas de todas las personas que se conectaron en todas las redes. Fue un programa muy, muy bien de rating, fíjate. Te lo agradezco mucho. No, gracias, Ada. Yo te agradezco enormemente esto, el contacto, esto, lo que nos permite la tecnología, que nos leemos, vemos los proyectos del otro y podemos vincularnos. Así que verdaderamente gracias, la pasé muy bien. Espero haber sido claro, porque hay veces que me quiero decir tanto que hago lío, pero bueno, y gracias a todos los que se conectaron en las distintas redes, ya sea en Facebook, en el Instagram, y bueno, y algo que creo que dije en algún momento, pero lo importante de lo que me interesa a mí en estas acciones es lo que decía Ada, genera un pequeño cambio, un interés, aunque sea mínimo, por el museo. Esa es la búsqueda. Entonces, si con esta charla también que tuvimos con Ada logramos entre los dos algo de todos los que se conectaron, tarea cumplida. Los museos son una ancheta. Acá en Colombia se utiliza un término, ancheta. Es esa canasta que se regala en Navidad llena de sorpresas, de dulces, de enlatados, de la galleta navideña. Es una ancheta, es algo que está forrado y que a veces tú no alcanzas a ver qué hay dentro, pero que cuando tú la abres, sorpresa, te puede sorprender agradablemente, puedes encontrar un producto que no te guste, pero los otros sí. Entonces, esa es la oportunidad de darnos la oportunidad de abrir ese museo, de pasar esa puerta y descubrir que habrán cosas interesantes, otras que no, pero descubrir qué hay detrás de ese objeto que colocaron allí o de esa pieza que hay allí y por qué la colocaron. Eso le transmite mucho a uno y sobre todo, solamente ese ejercicio mental de cuestionar, ya uno va aprendiendo. Total. Ya lo decía, yo soy fan de Silvia Alderocchi. Los museos son socios estratégicos de las escuelas. Total. Entonces, un abrazo, Cristian. Me encantó conocerte. Abrazo grande, Ada. Okay, un placer enorme y seguimos en contacto, por supuesto.
A todos, muchas gracias por conectarse y recuerde, miércoles de Like con Museos Más Más. Nos vemos, quedamos en contacto.